Hoy vamos a hablar un poco de hipertensión endocraniana y además de monitorización de la presión intracraneana. Vamos a hablar algo superficial, algunos tips, no nos vamos a profundizar para que esta charla no sea aburrida. Cuando hablamos de PIC, sabemos muy bien que la elevación de esta misma es una complicación potencialmente devastadora, todo esto secundario a una lesión neurológica. Propiamente nos vamos a referir al traumatismo cráneoencefálico. A saber, que el manejo exitoso de una PIC elevada requiere de un reconocimiento rápido, un uso juicioso de la monitorización de PIC nos va a llevar a un tratamiento dirigido. Por supuesto, una mejor supervivencia. Acá vamos a revisar algunos conceptos básicos, vamos a recordar unos conceptos básicos de la evaluación de la presión intracraneana elevada. Mi nombre es Paul Cardoso, soy especialista en terapia intensiva y subespecialista en neurointensivismo. Una de las preguntas muy importantes que nos vamos a realizar es ¿cuándo llamamos hipertensión endocraneana? Bien, para esto es muy importante traer algunos conceptos básicos respecto a la anatomía y a la fisiología. Algunos de los autores o la mayoría de los autores nos indica que una presión intracraneana normal es hasta 15 milímetros de mercurio. Ya cuando hablamos propiamente de hipertensión endocraniana, vamos a encontrar igual varios grupos. Un grupo, por ejemplo, Neurocritical Care, nos dice que a partir de 20 milímetros de mercurio para arriba es una hipertensión endocraniana. Si nos vamos del otro lado a las guías de la Brain Trauma Foundation, nos indica que a partir de 22 milímetros de mercurio para arriba debemos realizar un tratamiento correspondiente. Bueno, como decíamos, es muy importante tener en conocimiento alguna base respecto a la anatomía y fisiología. Cuando hablamos de anatomía es muy importante tener en conocimiento que existen componentes intracraneales. Estos mismos están protegidos por la bóveda craneana. En condiciones fisiológicas, cuando hablamos de los contenidos intracraneales, estos incluyen, número 1, el parénquima cerebral que representa un 80%. Número 2, el líquido cefalorraquídeo que representa un 10%. Número 3, la sangre que representa otro 10%. Cuando hablamos de fisiología básica, nos vamos a referir principalmente a la distensibilidad del cerebro, que ésta puede modelar matemáticamente en función del delta de volumen sobre el delta de presión. Lo que quiere decir que la distensibilidad del cerebro disminuye a medida que aumenta el volumen de los contenidos intracraneales que previamente habíamos mencionado. Por ejemplo, un sangrado en la cabeza, hidrocefalia, tumores o edema propiamente del parénquima. Pero inicialmente existen mecanismos compensatorios. Por ejemplo, hay un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el saco tecal. Incluso podría existir mayor reabsorción del líquido cefalorraquídeo a través de las granulaciones aracnoideas. Otro mecanismo es la disminución del volumen de sangre venoso cerebral por un mecanismo de venoconstricción y además de un mayor drenaje extracraneal. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos estos pacientes neurocríticos en la unidad de terapia intensiva, sugerimos que la sujeción sea hacia arriba, hacia la parte occipital y no hacia la parte cervical, por lo que nosotros realizamos en esta operación es una oclusión o una obstrucción de las yugulares. Por lo tanto, disminuimos ese retorno venoso. Al mismo tiempo, en algunas unidades de terapia intensiva, sugerimos que las vías centrales sean en las subclavias o en las femorales para evitar ese drenaje venoso. Cuando estos mecanismos compensatorios se han agotado totalmente, se desarrollan aumentos de presión dentro del cráneo con pequeños aumentos en el volumen.
lo que nos lleva a una gran hipertensión endocraniana. Todo esto que se ha mencionado se refiere a la gran teoría o famosa teoría de Monro y Kelly. Bueno, también es importante hablar de los síntomas que estos pacientes van presentando cuando tienen síndrome de hipertensión endocraniana. Por ejemplo, tenemos la cefalea, las náuseas, los vómitos explosivos o alguna alteración del estado mental. Pero también es importante hablar de la gran y famosa triada de Cushing, que es la hipertensión endocraniana, la bradicardia o las respiraciones irregulares, incluso pudiendo llegar a la apnea. Bien, esto se presenta en menor frecuencia y si la agarramos es porque agarramos al paciente con hipertensión endocraniana de forma tardía. Pero al mismo tiempo es importante hablar que este síndrome de hipertensión endocraniana me puede llevar a diferentes hernias dentro del cerebro. Vamos a ir mencionando algunas de arriba para abajo. Hablamos de la hernia subfalcina a nivel de la hoz del cerebro. También podemos mencionar la hernia transcalvaria. Muchas veces nosotros recibimos a nuestros pacientes neurocríticos con una craniectomía muy chica. Comúnmente decimos este paciente tiene un hongo. Estas son las famosas hernias transcalvarias. Si nos vamos un poco más para el medio, existen las hernias centrales que pueden ser transcentoriales ascendentes o descendentes. Si nos vamos a nivel central, un poquito más abajo y lateral, nos encontramos con las hernias uncales, que estas presentan una sintomatología muy clásica. Si nos vamos un poquito más abajo, nos encontramos con la hernia amigdalina o hernia tonsilar. Bien, estas son más o menos algunas características de las hernias que nosotros podríamos encontrar a nivel cerebral. Pero cuando hablamos de una sintomatología clásica, nos vamos a referir principalmente a la hernia uncal. Comúnmente nosotros decimos ese paciente se ha enclavado y necesita de forma urgente una tomografía. Por lo tanto, los signos de enclavamiento en este sentido son el deterioro neurológico, la dilatación de la pupila ipsilateral y además puede presentar una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Todo esto puede derivar secundario a una compresión o desplazamiento del SARA, o sea, del sistema reticular ascendente. Además, podría existir un compromiso o alteración del tercer par craneal y del tracto córtico-espinal. ¿Tá? Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, es importante realizarles imágenes de tomografía. Por lo tanto, estamos frente a una emergencia neurológica y requieren de una tomografía para poder identificar el problema, porque posiblemente requiera de un tratamiento neuroquirúrgico. Pero antes, es importante tener en cuenta las medidas y la estabilización inicial de reanimación con fluidos en estos pacientes. Lo que quiero decir que no podemos trasladar un paciente con inestabilidad hemodinámica y sin protección de la vía aérea. Si nos regimos a las guías de la Brain Trauma Foundation, los umbrales de presión arterial que se deben manejar en los pacientes de 50 a 69 años de edad son presiones sistólicas mayores de 100. Los pacientes mayores de 70 años de edad se benefician con presiones sistólicas mayores de 110. Y los pacientes de 15 a 49 años de edad también se benefician con presiones sistólicas mayores de 110. Por lo tanto, el ABC es muy importante en este tipo de pacientes. Entrando un poquito más en materia, propiamente cuando hablamos de monitorización de la presión intracraneal, es muy importante saber que esta monitorización fue consolidada como una intervención fundamental
en el manejo del paciente con traumatismo cráneoencefálico. Eso no es reciente, sino que viene desde mediados del siglo XX. Entonces, el procedimiento puede ser tanto invasivo. Cuando hablamos de invasivo hablamos de dos métodos en particular, el intraparenquimatoso y el intraventricular. Cuando hablamos de no invasivos, en realidad no vamos a hablar nada de no invasivos, de hecho lo vamos a dejar para una siguiente charla, pero más o menos para tener un conocimiento general hablamos del Doppler transcraneal y de la medición de la vaina del nervio óptico. ¿Tá? Entonces, podemos decir que estos hechos probados de la monitorización de PIC, esto tiene una gran variabilidad de uso entre países, me refiero a nivel global. Por ejemplo, en países de mayor ingreso, cuando hablo de mayor ingreso me refiero principalmente a Norteamérica, a Europa. Se utiliza más una monitorización intraparenquimatosa versus el intraventricular. Y no existe una respuesta clara de por qué esta tendencia, pero el rango de uso oscila aproximadamente entre el 12 y el 60%. Si nos venimos un poquito más para acá a nivel Latinoamérica, existen estudios de tipo encuesta y estudios observacionales que tienen una baja calidad metodológica. Bien, y el rango de uso oscila aproximadamente entre el 10 y el 40%. Por supuesto, esto depende de cada región y de cada institución. Si nos vamos al lado de Asia, en Asia los estudios más grandes han sido realizados en China y en la India, y los rangos de uso oscilan entre el 10 al 50%. Por lo tanto, la monitorización intraventricular es muy importante, que nos permite valorar no solamente métodos cuantitativos, sino también método cualitativo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no solamente me tengo que fijar el valor numérico, sino también la forma de la onda de PIC. Me refiero a P1, P2 y P3. Si recordamos, P1 está en relación con la presión sistólica, P2, que es la onda tidal o la onda marea, que está en relación con la presión del líquido cefalorraquídeo, pero me gustaría que se queden más con la complacencia del cerebro. Y P3, que está en relación con la presión diastólica. Por lo tanto, es muy importante verificar las tendencias del valor de PIC en 2 horas, en 4 horas, en 6 horas, en 24 horas. Bien, y además también indicar que tiene un gran beneficio, que cuando yo hago el diagnóstico de hipertensión endocraniana, también puedo tratar, porque el tratamiento de primera línea es el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Pero también es muy importante mencionar que tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, desde el punto de vista infectológico. En alguna literatura oscila aproximadamente hasta el 20% de infección asociada al dispositivo. Cuando hablamos de monitorización parenquimatosa, esta al mismo tiempo nos sirve para una valoración igual, tanto cuantitativo como cualitativo. Lo beneficioso de este método es que no es invasivo como el catéter intraventricular. No necesitamos trasladar al paciente hasta quirófano para la colocación del mismo. El catéter intraparenquimatoso se puede colocar al pie de cama dentro de la unidad de terapia intensiva. La tasa de infección es muy baja. El procedimiento es mucho más fácil, incluso en algunas instituciones y en algunos países. El neurointensivista es el que coloca esta monitorización de PIC. Continuando con esto, es importante también saber que existen indicaciones de colocación de catéter de PIC. Las guías nos dan una recomendación 2B de uso de la monitoría de PIC.
Y en función de estas recomendaciones, muchos otros países, por ejemplo, latinoamericanos, como Colombia, Argentina, Chile, México, Brasil, son países que van utilizando la monitorización de PIC en función de las recomendaciones de la Brain Trauma Foundation. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que cuando tengan alguno de estos criterios, el paciente debe ser monitorizado. ¿Y cuáles serían? Todo aquel paciente que viene en coma. Cuando hablamos de coma estamos hablando de un Glasgow igual o menor a 8, pero que tenga una tomografía patológica. Me refiero que la tomografía debería tener hematoma, contusión, edema, herniación o una compresión a nivel de las cisternas basales. Este paciente es candidato a una monitorización con PIC, ya sea intraparenquimatoso o intraventricular, dependiendo del contexto clínico. Pero ¿qué pasa de aquellos pacientes que vienen en coma? Me refiero a un Glasgow igual a 8 o menor a 8, bien, pero que tengan una tomografía normal. Las guías nos dicen que debe presentar 2 de estos 3 criterios. Número 1, primero tiene que tener más de 40 años de edad, o que tenga una presión sistólica menor de 90, o que tenga una postura anormal, que esta puede ser uni o bilateral. Bien, entonces estas son más o menos algunas indicaciones de quienes deberían tener monitorización de PIC. Bien, sin embargo, existen algunos consensos multidisciplinarios que recomiendan, importante, que la valoración o monitorización de PIC y control de la presión de perfusión cerebral deberían monitorizarse en pacientes con riesgo de elevación de PIC. Todo esto en función de características siempre clínico-radiológicas. ¿Para qué? Para que yo pueda guiarme intervenciones médicas y posiblemente quirúrgicas. Cuando hablamos de PPC, que es la presión de perfusión cerebral, se utiliza como un sustituto del flujo sanguíneo cerebral global. Y la PPC no es otra cosa que la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracraneana. Si nos vamos al manual de la Critical Care, nos dice que una PPC normal debería estar entre rangos de 50 a 60. Si nos vamos a guías internacionales de la Brain Trauma Foundation, nos dice que debería estar entre valores de 60 a 70 milímetros de mercurio. Para terminar, el mensaje con el cual me gustaría que se queden es, número 1, que la monitorización de PIC es una intervención costo efectiva y costo beneficiosa aún en contexto de países de mediano y de bajo ingreso. Número 2, que la monitorización de PIC es una intervención recomendada por la mayoría de los grupos de trabajo que elaboran guías, protocolos, algoritmos, todos estos basados en evidencia y experiencia clínica. Número 3, que la monitorización de ventriculostomía no solamente me ayuda a tener una valoración cuali y cuantitativa, sino que la ventriculostomía me sirve para dar un tratamiento de primera línea, que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Número 4, que la monitorización con catéter intraparenquimatoso disminuye la tasa de infección en comparación a la ventriculostomía. Por supuesto, también me ayuda a valorar métodos cuantitativos y cualitativos. Bien, hasta acá llegamos comentando un poco sobre la hipertensión endocraniana y monitorización de PIC. La próxima, con seguridad, hablamos un poco más respecto al manejo del paciente con hipertensión endocraniana. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y quiero agradecerte, Moisés, por darme este espacio y comentar algo sobre salud, algo sobre terapia intensiva. No se olviden que tiempo es cerebro.